15. Simplemente la empujé suavemente, pero la puerta principal hizo un ruido fuerte y saltó hacia atrás. Después de dejar entrar a César, Li Wan cerró la puerta apresuradamente. Como apenas cerré la puerta, luchando con el viento que soplaba, me cansé rápidamente. Le Wan suspiró y miró hacia atrás. César se sentó en el suelo apoyado contra la pared. Lleva mucha piel, pero no durará mucho en ese estado. Además, dado que estaba gravemente herido, la temperatura de su cuerpo debe haber bajado significativamente. Primero, Le Won buscó a tientas en la pared para encontrar el interruptor. Afortunadamente, la electricidad llegó de inmediato. Bajo la luz, el rostro blanco de César parecía aún más pálido. Li Won rápidamente se dio la vuelta para encontrar un lugar para descansar. En ese momento, un cadáver en medio de la sala me llamó la atención. El dueño de la casa estaba allí igual que cuando lo vio por última vez. Aunque era natural. Como si no fuera fácil pudrirse en el duro frío, permaneció frío. Al verlo congelado e inmóvil, a Le Won se le puso la piel de gallina por otras razones además del frío. Pero no había elección. Era mejor pasar la noche con un cadáver que morir congelado afuera. Li Wan se decidió y miró a su alrededor. Después de contemplar durante un rato entre cortinas y alfombras, Le Won pronto se dio cuenta de por qué hacía tanto frío y viento a pesar de que estaba en el interior. Todas las ventanas estaban rotas. Incluso los carámanos duros estaban congelados en la sala de estar donde soplaba el picante viento del norte. Maldito bastardo, solo nos vemos de nuevo. Li Wan estaba rechinando los dientes con retraso y levantó la alfombra una vez. La sangre en la alfombra ya se había secado y endurecido, pero aún dudaba. Li Wan inmediatamente cubrió el cuerpo de Seskin y lo arrastró hasta la silla, alejándolo lo más posible de la sala de estar. Lo siguiente fue la ventana. Le Wan registró la casa para encontrar un juego de herramientas útil e inmediatamente bloqueó la ventana clavándola. Después de completar la pequeña construcción, me sentí aliviado. Como el viento no venía, parecía que iba a vivir. Después de apenas terminar el esquema, Li Wan se mudó de inmediato a César. ¿Puede usted ponerse de pie? Cuando extendió la mano, César solo lo miró con indiferencia. Se sentía como domar a un animal salvaje por alguna razón. Le Wan contuvo la respiración y esperó en silencio la respuesta de César. César, que solo había estado observando en silencio, se acercó y tomó la mano de Li Wan. En ese momento, por alguna razón, un suspiro de alivio escapó de la boca de Le Wan. Le Wan, quien apoyó al tambaleante César y lo sentó cerca de la estufa, rápidamente amontonó leña. Trajo papel y un encendedor para prender fuego a la pila de leña, pero contrariamente a sus deseos, el fuego no se encendió bien. No fue suficiente para Li Wan juntar todo el papel y quemarlo, así que se quitó el abrigo y forzó un fuego con una ráfaga de viento. Al ver que las llamas apenas se elevaban, Li Wan sonrió brillantemente sin darse cuenta. De repente, sonó como una risa. Girando la cabeza, César le dio un golpecito en la cara. Le Wan, que había estado tocándose la cara involuntariamente, frunció el ceño cuando vio el hollín en sus palmas. César dijo con una sonrisa. ¿Realmente crees que puedes vivir incluso si caes en el desierto? Mientras Le Won lo miraba como diciendo lo que quería decir, César miró hacia el cuerpo de Seskin. No sabía que me ibas a pedir que viniera aquí. Pensé que la gente común temblaría cuando dijeran cadáver. Por supuesto, Le Won también tenía piel de gallina. Pero si ese es el caso, cualquiera tiene que hacerlo. Le Won respondió con indiferencia. No puedes congelarte hasta morir afuera solo porque tienes miedo de un cadáver. Sí. César estuvo de acuerdo y dijo a la ligera. A veces sois más mafiosos que yo. Le Wan lo negó de inmediato. Es razonable. No lo expresé, pero por dentro quería saltar y saltar. Con el recuerdo de César disparando frente a él sin dudarlo, la tez de Li Wan se puso pálida cuando de repente revivió el día. Tenía tanto que hacer que había olvidado el propósito de venir aquí. Li Wan se habló a sí mismo sin querer. ¿Quién demonios mató al señor Seskin? ¿Con qué propósito? Estaba claro que alguien estaba involucrado en la corrupción. Pero contratar a un francotirador complica demasiado las cosas. ¿Quién? César también tenía las mismas preocupaciones que Le Won. Sin embargo, tenía un sospechoso que definitivamente se redujo. Lomonosov, o el otro. El método de ejecución que era tan seguro era bastante cuestionable. César levantó las cejas y pensó profundamente. ¿No sabes nada sobre Leonid? Ante la pregunta de Li Wan, César sacudió la cabeza brevemente. Es un tipo bastante bueno, pero nunca he visto una cara de francotirador en persona. Por supuesto, César es quien da las órdenes, no quien las ejecuta. Aún así, Li Wan volvió a preguntar. Si es de esa clase alta, no es demasiado. César asintió brevemente. Ni siquiera caliente. Uno de ellos quien contrataría a un francotirador así para trabajar con. Al final, los pensamientos dieron vueltas y vueltas en el mismo lugar.
Lee Wan enarcó seriamente las cejas. Sin el único testigo, el futuro era sombrío. La persona que mató al testigo debe estar sonriendo. Si es así, debe ser la persona que se beneficia después de la muerte del testigo. ¿Eres miembro del Parlamento Sanov? Todo es posible si trabajamos juntos. Además, todavía enfrenta varios juicios. César negó con la cabeza a Lee Wan, quien estaba murmurando sin querer. No lo creo. Entonces, César no respondió a la pregunta de Lee Wan. César, que guardó silencio por un momento, abrió la boca. Esto ciertamente ha hecho que el juicio sea incierto. Fue cuando la expresión de Lee Wan se endureció por la vergüenza ante el murmullo como si hablara consigo mismo. Pero no estaría de más cavar del lado de Sanov. Lee Wan parpadeó ante las palabras inesperadas. ¿Qué? Cuando Lee Wan preguntó, César continuó hablando lentamente. Si Berdiaev y Sanov cometieran el mismo método fraudulento, ¿no habría testigos para testificar que Sanov también tomó prestado el nombre? César añadió con una leve sonrisa. Sin embargo, es solo mi suposición. Sin embargo, los pensamientos de Lee Wan eran diferentes. Fue una idea bastante útil. Sí, desenterramos a Berdiaev, pero no hay nada que no puedas vencer a Sanov. Además, el Sanov vivo podría ser más útil que el Berdiaev muerto. Lee Wan, que había estado pensando hasta ese momento, sonrió genuina y brillantemente. Vale la pena hacerlo. César miró a Lee Wan con una sonrisa. Sin embargo, Lee Wan no dejó de sonreírle. Por un momento, los dos se miraron en silencio. Poco a poco, la sonrisa desapareció de sus rostros y ninguno de los dos sonreía más. Pero él no desvió la mirada. Solo nos miramos. De repente, Lee Wan sintió que se le secaba la boca. Sus miradas estaban fijas en los labios del otro, y no se movieron. La distancia se acerca sin darse cuenta. Cuando abrió los ojos, Lee Wan estaba lo suficientemente cerca como para tocar el aliento de César. En el momento en que se dio cuenta de eso, Lee Wan retrocedió rápidamente. Me gustaría tomar un poco de té. Se movió tan rápido como saltó de inmediato. César todavía estaba sentado allí, mirando la espalda de Lee Wan. Lee Wan dio la vuelta a la pared y se escondió en la cocina, pero su pulso aún no se detuvo. Parecía que la mirada de César todavía estaba unida a él. De repente, el interior de mi cuerpo se calentó. Lee Wan trató de calmar su respiración agitada, pero nunca fue fácil. Afuera, todo estaba blanco por la nieve. Lee Wan apenas se despertó por la luz reflejada en sus ojos y parpadeó sin comprender mientras estaba acostado. De repente, un cabello rubio brillante apareció a la vista. Lee Wan luego se dio cuenta de que lo que sentía no era la luz de sus ojos sino el cabello de César. César todavía estaba dormido. Después de apenas encender un fuego el día anterior, los dos durmieron frente a la chimenea, cubiertos de pieles. Conscientemente traté de caer, pero cuando abrí los ojos, esta era la situación. Lee Wan yacía cara a cara con César. Pero de alguna manera no quería levantarme. Lee Wan se quedó inmóvil y miró el rostro dormido de César. Dependiendo de la luz, a veces se vuelve dorado o plateado, y las pestañas, que cambian con frecuencia, ahora brillan doradas a la luz del sol. Rubios platinados cercanos a la plata estaban dispersos al azar en la frente, y las comisuras de la boca, que generalmente habían estado bien cerradas, estaban sueltas. De repente, recordé las palabras de la hija del posadero. Dormir realmente es como un ángel. Lee Wan vaciló y levantó la mano en silencio. Un leve suspiro la tocó y sintió sus suaves labios en la punta de sus dedos. Lee Wan acarició lentamente los labios de César con la punta de los dedos. Lee Wan, que había estado presionando suavemente sus labios elásticos, soltó su mano. De repente, su rostro llegó justo enfrente de la mirada de Lee Wan. Los latidos de mi corazón se aceleraron gradualmente. Lee Wan inclinó la cabeza al sentir que el aliento se dispersaba involuntariamente. El ceño de César se frunció cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse. Se despertará. Lee Wan se sorprendió y volvió a la realidad. Al darse cuenta de que estaba a punto de besarlo más tarde, se levantó rápidamente. En lugar de encontrarme así, prefiero morderme la lengua aquí mismo. Lee Wan pensó y se alejó muy ocupado. Al escuchar el sonido de pasos alejándose, César abrió lentamente los ojos. Lee Wan, que acababa de estar acostado cara a cara con él, ya no estaba allí. César volvió a cerrar los ojos y se agachó en el lugar donde yacía Lee Wan. Era una mañana que no quería levantarme. César abrió los ojos al sonido de pasos pesados. Todavía sintiendo pena por el asiento vacío, Lee Wan dijo por encima de él: «Deja de levantarte». Las siguientes palabras hicieron que César se despertara en un instante. Comer alimentos. Cuando César volvió la cabeza, Lee Wan sostenía una bandeja y lo miraba. César se levantó lentamente y se sentó con una expresión de disgusto en su rostro. Lee Wan continuó: «Hace frío en la cocina, así que come aquí».
Regla. En lugar de tomar la bandeja que Lee Won estaba ofreciendo, César preguntó. ¿Hiciste la comida? Lee Won preguntó con indiferencia. Si no fuera por ti, lo haría yo. César frunció el ceño y abrió la boca mientras miraba a Lee Won. ¿Qué hiciste? Lee ganó, dijo emparedado. La tez de César cambió. Lee Won agregó con una cara aún inexpresiva. Hay carne en el refrigerador, así que también la puse. Lee Won agregó al silencioso César. Completo. Pasó un silencio silencioso. Con la mirada de César mirándolo fijamente sin decir una palabra, Lee Won decidió decir la verdad. Si seguía así un minuto más, parecía que César moriría de un infarto. Lee Won dejó la bandeja y dijo. Fue una mentira. Calenté la lata tan pronto como vio la sopa en el plato. César dejó escapar un suspiro de alivio. Lee Won frunció el ceño, pero César estaba distraído en ese momento y puso una expresión muy feliz. Mi corazón casi se detuvo. César luego puso una sonrisa en su rostro. Lee Won respondió con indiferencia. Que era una broma. Entonces César inmediatamente negó con la cabeza. Detener. Cuando veo lo que odio, un chico que me gusta es suficiente. Lee Won parpadeó como si fuera a decir algo. César añadió sin explicación. Voy a verte pronto. César desvió la mirada después de un breve comentario. Cuando Lee Won trató de alcanzar la bandeja que había colocado en el suelo, Lee Won primero tomó una cuchara y revolvió la sopa ligeramente. Ego. César no le dijo nada a Lee Won, quien sacó la sopa y se la tendió. Solo miró a Lee Won con una mirada muy fría. Como que esto pasó un silencio sofocante. Lee Won parpadeó y miró a César como si algo estuviera mal. César abrió la boca. Yo puedo hacerlo. Y como para probarlo, tomó la cuchara de la mano de Lee Won y comió la sopa él mismo. Lee Won dijo más tarde, avergonzado. Solo estaba tratando de ayudar porque estaba herido. César no respondió. Simplemente continuaron comiendo en silencio. Lee Won lo miró sin decir una palabra y se levantó tarde. Te traeré un poco de pan. Pensando que dijo palabras innecesarias, Lee Won se dirigió a la cocina. Mientras ponía los restos de comida en la bandeja, Lee Won recordó las emociones que sintió. No quería saber la identidad de la extraña sensación que sentí cuando vi a César comiendo solo. La sopa, el jamón y el pan se colocaron frente a los dos sentados uno frente al otro. Afortunadamente, la sopa estaba enlatada y el pan estaba congelado. Lee Won y César comieron juntos frente a la chimenea en la sala de estar donde ardía la leña. Mientras comía, Lee Won experimentó entumecimiento en las piernas después de mucho tiempo. Mirando a César con una mirada, también parecía estar en problemas y estaba cambiando su postura varias veces. ¿Vamos a comer en la mesa la próxima vez, incluso si hace frío? Ante la pregunta de Lee Won, César puso una expresión seria. Es difícil. La vida también es una elección. En otros tiempos hubiera sido absurdo hablar tanto de la vida como de dónde comer. Pero esta vez, Lee Won también simpatizó. Rodarás tu cuerpo todo el día mientras comes una comida humilde, o comerás una comida humilde con tu cuerpo congelado y temblando en lugar de tener una postura cómoda. Es lo mismo que abusar de tu cuerpo de cualquier manera. Mientras César hablaba con amargura, Lee Won abrió la boca. Pensé en mover la mesa. Lee Won agregó después de ponerlo entre ellos. Si pones eso aquí, tenemos que dormir sobre la mesa. Ante eso, César se echó a reír. Interiormente, Lee Won pensó con un sentimiento extraño. No sé por qué este hombre sonríe cada vez que digo algo. No creo que sea de los que se ríen mal. A Lee Won, que todavía estaba desconcertado, dijo César con una cara aún sonriente. Eso es difícil. Si te caes y te lastimas, es un gran problema. Allí, Lee Won también estuvo de acuerdo. Lee Won, quien revolvió la sopa con un suspiro involuntario, dijo. Me alegro de que Leonid-san se rindiera y se fuera. Si me hubieran echado en esta situación, no habría podido vivir. Lee Won pensó de repente. ¿Por qué diablos contrataste a Leonid para matarnos? ¿Tienes alguna suposición? Nunca pude averiguar la razón. El único sospechoso que se me ocurre es Zanov, pero César lo niega sin dudarlo. Entonces, ¿quién es la conjetura de César? César pareció pensar por un momento en la pregunta de Lee Won y luego abrió la boca. El método de ejecución es el de Lomonosov. Lee Won recordó el nombre de una organización mafiosa gigante de la que había oído hablar. Una gran organización que es hostil a la organización de César. Dicen que no dudan en amenazar sus vidas porque tienen peleas entre ellos a diario. ¿No dijo César también que estuvo a punto de morir varias veces? Probablemente fue la causa. César le dijo a Lee Won, quien recordó un artículo en un periódico que había leído un día. Pero no creo que un viejo león dejaría a su presa tan llamativa. ¿Viejo león? César dijo con indiferencia ante las palabras desconocidas.
Soy el actual propietario del Lomonosov. Se dice que colapsó por una enfermedad hace un tiempo. César entrecerró los ojos. Sería imprudente hacer esto mientras el maestro regresa. Entonces, César pronto mostró una sonrisa cínica. Un traidor dentro de la organización. Cuando Li Wan abrió los ojos sorprendidos por las palabras inesperadas, César continuó. Hablando a la ligera. Pensé que, si tocaba a Berdiav, los traidores en la organización serían revelados. Li Wan escuchaba en silencio la voz de César que continuaba como un diálogo interno. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres decir con tocar a Berdiav, ese? Solo quiero poseer legalmente una propiedad. Cuando recordó lo que sabía, César dijo con indiferencia. Si se tratara de la propiedad, se lo habría confiado al abogado de la organización. Le pedí a usted, no al abogado de la organización, que evitara que se filtrara información al interior. La cabeza de Li Wan quedó en blanco. ¿Quieres decir que estabas haciendo esto a propósito para eliminar a los traidores de la organización? Después de sacudir completamente a la gente con evidencia y todo, ¿al final la intención estaba en otra parte? Lentamente, las cosas comenzaron a tener sentido. La cabeza de Lee Won se enfrió de repente. Engañado desde el principio, Li Wan reconoció el hecho con dificultad. La razón por la que vine. Aquí en primer lugar fue para tender una trampa usando la evidencia como excusa. Pensé que era extraño incluso si no lo era. Lee Wan miró a César con ojos delgados. Ese fue el propósito desde el principio. Información a favor de un juicio. Todo lo que dijeron fue una tontería y en realidad estaban tratando de averiguar la identidad del enemigo tendiendo una trampa. Después de todo, no puedes venir hasta aquí porque estás pensando en mí. Sin saberlo, Li Wan se culpó a sí mismo por su incompetencia y se sintió culpable por César. Qué estúpido es esto, incluso se sentía como autoodio. Volver a caer en una trampa estúpidamente por un tema que ya se ha tratado una vez. Lee Won dijo con cinismo. Me estás usando hasta el final. César rápidamente frunció el ceño. Fue una transacción, no un uso. ¿Un trato? Siendo absurdo, repitió las palabras de César tal como fueron, y trazó una línea fría para Man Ji-won. ¿También ganas algo con esto? Querías evidencia y yo solo estaba tratando de identificar la oposición dentro de la organización. No dije todo el propósito, pero ¿no es un hecho de mutuo acuerdo? Lee Wan se quedó sin palabras al verlo con calma presentando sus razones como si fuera demasiado natural. Teóricamente correcto. Desde el principio, el propósito de Lee Won fue claro. No hay razón para cambiar eso ahora. Estaba racionalmente convencido, pero sus emociones eran diferentes. ¿Por qué no me dijiste en primer lugar? A la pregunta de Lee Won, César respondió brevemente. Si lo fuera, no habrías aceptado este trabajo. Por supuesto que lo fue. Lee Wan estaba aún más preocupado por el hecho de que este hombre había cavado una trampa al mirar a través de él. César continuó. Era algo común obtener lo que tú y yo queremos el uno del otro. Tomándolo tan en serio, bueno. Lee Won interrumpió las palabras de César. Basta, lo entiendo. Antes de que te corte la lengua con un cuchillo. Li Wan apretó el cuchillo que estaba cortando el jamón. César frunció el ceño, pero no dijo nada más. Li Wan continuó comiendo en silencio, pero su estómago estaba hirviendo. Ese hombre realmente tiene una estructura cerebral diferente a la mía. Pensó Lee Won. El hombre. Nuevamente no sabía nada. Si no, probablemente lo estés ignorando. Lee Wan apretó los dientes. Pero, ¿por qué me lastima un hombre así? Mirando hacia abajo a la sopa Mulgan, no quería comer más. La nieve, que se había detenido por un tiempo, comenzó a caer nuevamente. El cielo gris estaba lleno de nieve y las masas blancas goteaban sin cesar. Li Wan revisó el exterior a través del pequeño espacio dejado en la ventana rota por donde soplaba el viento. Li Wan, que todavía estaba postergando y mirando las nubes nubladas, giró la cabeza mientras rociaba nieve. Cuando la leña fue arrojada a la chimenea encendida, la llama que había vacilado por un momento se encendió. El calor se extendió rápidamente, pero la expresión de Lee Won no era brillante. El problema era que la madera se quema rápido, pero se apaga rápidamente. Quedaba muy poca leña. Además, está nevando de nuevo, así que hasta que deje de nevar y se abra la carretera, tendremos que quedarnos encerrados aquí. Li Wan recordó con calma los elementos de la casa en su cabeza. Si divide correctamente los alimentos enlatados y almacenados en el almacén, puedes sobrevivir durante una semana. Si te quedas sin leña, puedes romper los muebles de la casa y ponerla. De repente, una risa cínica se extendió. Incluso en esta situación, era completamente racional. Incluso en una situación tan complicada. Lee Wan miró la leña ardiendo. De hecho, pensó. ¿Qué significa ser diferente? Lo mismo ocurre con su relación con César. Obtengan lo que quieren el uno del otro y eso es todo. No hay razón para chismear al respecto. La conclusión era clara, pero el sentimiento era amargo.
Lee Won ya lo sabía. Que sus sentimientos por él son claramente diferentes a los de antes. ¿Seré capaz de tratar a César tan casualmente como solía hacerlo después de regresar a casa? De repente, escuché algo resonando en mi oído. Lee Won volvió la cabeza y comprobó la dirección del sonido. Volvió a sonar un traqueteo y Lee Won siguió adelante. El sonido pronto se detuvo. Lee Won estaba desconcertado y miró a su alrededor. Era un sonido desde el interior. La cocina y el baño estaban vacíos. Abrí con cuidado la puerta de la habitación y vi la espalda de César, sentado en la cama. A pesar de que estaba en el interior, en el dormitorio donde se escapaba el aliento blanco, no tenía la camisa puesta. Lee Won, que parecía desconcertado, vio el botiquín de primeros auxilios junto a César e inmediatamente entendió la situación. Con una habilidad familiar, encontró medicina del botiquín de primeros auxilios, desinfectó la herida y aplicó un vendaje. Hice todo el proceso yo sola. Como si nunca hubiera recibido ayuda de nadie más. Sentado de espaldas a su cuerpo, viejas y nuevas cicatrices se mezclaban aquí y allá. Lee Won lo observó en silencio. ¿Ese hombre ha matado sus emociones tanto como el número de heridas? Con la mirada fija en la fuerte espalda de César, Lee Won no habló. Solo estando solo. Lee Won, que miraba en silencio a César, se movió. César hizo una pausa cuando se alejó en voz alta como para escuchar a propósito. Sin una palabra, Lee Won abrió el botiquín de primeros auxilios y sacó una almohadilla de algodón. Solo es suficiente. César dijo sin mirar atrás. Lee Won abrió la boca descuidadamente. Yo también puedo hacer esto. Lee Won agregó desinfectante a la almohadilla de algodón. Porque lo vi en una película. Sentí que César se detenía. Quizás ahora está haciendo la misma expresión que cuando Lee Won hizo un sándwich para el desayuno. En lugar de comprobar su expresión, Lee Won limpió la herida de su omóplato con un hisopo de algodón. Una herida larga y sin cicatrizar aún le escocía, pero César no respondió. Lee Won desinfectó la herida en silencio y abrió la boca. Pensé que yo también estaba viviendo una vida bastante dura, pero ni siquiera puedo darte una tarjeta de presentación. La risa de César se sintió ante la voz tranquila. No sabía que me ibas a ayudar. ¿De verdad no querías matarme? No mato a ningún ser humano, pase lo que pase. César no respondió a la expresión, el fin de un ser humano. Lee Won mantuvo la boca cerrada sin decir nada más. César, que había estado en silencio durante un rato, abrió la boca. Esto no estaba planeado. Lee Won, que se había detenido, tiró el algodón usado a la basura sin decir una palabra. Estirándose para recoger la gasa, César la agarró de repente. Cuando Lee Won dejó de moverse, César colocó sus labios sobre el brazo de Lee Won. Cuando sintió la suave presión en sus labios a través del suéter grueso, Lee Won torció levemente la frente. Temiendo que se descubriera su agitación, no dijo nada y dejó solo a César. Poniéndose de pie, César se subió las mangas de su suéter sin apretar y presionó sus labios contra el pulso de su muñeca. Sonaba como si se pudiera escuchar golpeando y golpeando. Lee Won contuvo la respiración a la fuerza, pero César susurró mientras ponía sus labios en la muñeca de Won. Te puse en peligro. Lee Won abrió la boca mientras miraba su horno, que parecía haberse muerto por la hierba. Fuiste tú quien resultó herido. César no respondió a la voz indiferente de Lee Won. Lee Won hizo una pausa y luego continuó hablando en un tono que no contenía ninguna emoción como de costumbre. ¿Estás bien? Pude sentir a César detenerse ante la voz tranquila. Lee Won continuó hablando. Todos obtienen lo que quieren, y eso es todo. No está mal porque yo también quería algo de ti. Lee Won dijo mientras sacaba su brazo que fue atrapado por César. Después de todo, nunca nos volveremos a ver. Lee Won, quien definió la relación con mucha frialdad, se acercó a un botiquín de primeros auxilios. De repente, César agarró la mano que estaba extendida hacia la gasa para cubrir la herida esterilizada. Cuando Lee Won miró hacia abajo ante la situación inesperada, César lo estaba mirando. ¿Ahora qué? Lee Won frunció el ceño. ¿Escuchaste? Antes de que pudiera terminar de hablar, César atrajo violentamente a Lee Won. Lee Won, quien fue arrastrado después de permanecer indefenso, cayó sobre la cama tal como estaba. ¿Qué estás haciendo? César miró a Lee Won. No te perdonaré si vuelves a decir eso. Lee Won escupió una breve exclamación diciendo, estoy asombrado. ¿Qué tipo de tonterías estás usando a la gente para el contenido de tu corazón? Molesto, trató de empujar a César hacia abajo, pero en lugar de eso, lo agarró de la mano. César dejó caer el brazo de Lee Won sobre la cama, lo arregló y subió. ¿Estás orgulloso de ti mismo? ¿Orgullo? Como si fuera un sonido monstruoso, Lee Won repitió las palabras de César. César se preguntó si se reiría en silencio, pero su expresión pronto se volvió seria. La mano que sostenía su muñeca perdió fuerza y, en cambio, acarició suavemente la frente de Lee Won. César,
quien suavemente enrolló el cabello negro de Li Wan desde la punta de su dedo como si estuviera bromeando, abrió la boca. Me atrajo eso. Se escuchó un susurro bajo. Y al momento siguiente, los labios de César se encontraron con los de Lee Won. Los labios que se habían tocado suavemente se enredaron rápidamente. Lee Won, quien reflexivamente respiró hondo, no empujó a César. Sus pestañas temblorosas bajaron y cerró los ojos. César, que se había detenido ante la reacción inesperada, rápidamente abrió los labios con violencia y se apoderó de su boca. La lengua empapada retrocedió, y César se chupó los labios que había mordido sin dolor de nuevo. Una lengua suave volvió a través de los labios abiertos y tocó la lengua de Lee Won, frotando las protuberancias de su lengua y haciéndole cosquillas por dentro. Tantas veces me mordí los labios y los separé. La mezcla de saliva y lengua aturdió su mente. Siguiendo la caída de los labios, Lee Won primero saca la lengua y la succiona. El cuerpo de César estaba completamente superpuesto a él. Las respiraciones entrecortadas continuaron a toda prisa. Ambos pudieron ver que la parte inferior del cuerpo excitada se había puesto de pie. Después de un rato, César separó los labios. Incluso cuando lo miró con un profundo suspiro y anhelo, Li Wan lo dejó solo. De repente, César dejó escapar un trágico suspiro. Li Wan frunció el ceño. Pero César lo miraba de tal manera que estaba hipnotizado. Ojos negros como el abismo estaban frente a él. Se reflejaba en sus ojos, que lo miraban fijamente sin temblar. César inclinó la cabeza y las respiraciones húmedas se encontraron de nuevo. En el momento en que la suave lengua tocó entre los labios abiertos, pensó César con un suspiro bajo. Incluso Dios estaría celoso de mí. Sus respiraciones se encontraron y alguien dejó escapar un suspiro tembloroso. Lee Won no sabía si era él o César. Pero lo cierto es que se dio cuenta en el momento en que sus labios se encontraron. ¿Cuánto tiempo has estado anhelando este beso? Lee Won no se atrevió a reprimir su respiración jadeante. Más bien, lo dejó solo y trazó el cuerpo desnudo de César. El sonido de respiraciones sofocantes se dispersó en la boca del otro. Li Wan sintió el peso de César con todo su cuerpo y lo abrazó por la espalda. Los músculos tensos se ondularon como ondas bajo la palma de su mano. Un suspiro escapó de lo más profundo de su garganta. Tan pronto como Li Wan inclinó la cabeza, César le mordió el cuello. Estaba tan emocionada que mi cabeza estaba entumecida. Lee Wan tomó los labios de César, los chupó, se dio la vuelta y se subió encima de él. Al mismo tiempo, César agarró el suéter de Lee Wan y lo levantó, frotando sus labios contra sus pezones expuestos después de que sus labios se separaron por un momento. Suspiro. Un profundo gemido salió del interior de la garganta de Lee Won. Lee Won se recostó de nuevo y sus pieles desnudas se tocaron. Cuando los pezones se deslizaron y se frotaron entre sí, César dejó escapar un gemido hirviente. Un hombre que no parpadeó ni siquiera cuando se vertió el desinfectante sobre la herida de bala gemía con dureza debajo de Li Wan. Li Wan se inclinó y enterró sus labios en sus pezones. Mientras se ponía de pie y temblaba, César apretó los dientes y rodó sobre la cama, abrazándolo de nuevo. Por un momento, me pregunté si sus cuerpos se inclinarían, y los dos cayeron al suelo con un fuerte ruido. Sin embargo, los brazos que se abrazaron no se soltaron y sus labios se desearon ferozmente. Lee Wan, quien volvió a tomar la parte superior, frotó la parte inferior del cuerpo de César. Sus genitales se tocaban con jeans viejos entre ellos. Un gemido hirviente escapó de la boca de César. César inmediatamente colocó su mano en la cintura de Lee Wan y rápidamente desabrochó la hebilla. Lee Wan también abrió los pantalones de César y los bajó. En el momento en que la mano de Lee Wan tocó los genitales expuestos, César tragó saliva violentamente como un grito. Li Wan detuvo su mano y levantó la cabeza. Sus cálidos alientos se mezclaban con el aire fresco. Rostros emocionados se miraban unos a otros. Por un momento, Li Wan vaciló. Con la vacilación claramente visible en sus ojos, César tiró inmediatamente del cabello de Lee Won. Como si la obligara a frotarse los labios y chuparse la lengua, Lee Won, que dudaba, también respiró hondo y metió la lengua en su boca. Los ojos de César estaban más excitados de lo que esperaba. Sintiendo su lengua hormiguear rápidamente. Li Wan se lamió los dientes y levantó la lengua con ella, acariciando la parte inferior de sus gruesos músculos. La respiración áspera de César se detuvo por un instante y, al mismo tiempo, Lee Won le sacó la lengua, que casi estaba mordida, en cuestión de segundos. César, que apretó los dientes y apenas le quitó los pantalones a Lee Won, lo agarró por el trasero. Una mano grande agarró sus nalgas firmes, al mismo tiempo, el pene tenso de César entró en contacto con la erección de Lee Won. Los ojos de Li Wan se abrieron como si estuviera desconcertado, y el rostro de César se contrajo por un momento. Fue solo un momento fugaz, pero vaciló. Y esa vacilación se convirtió en veneno. El sonido de la respiración que había continuado como un sollozo se detuvo en un instante ante el repentino rugido. Los dos se miraron sin comprender, sin aliento, con los rostros enrojecidos. Pero eso fue solo el comienzo.
Poco después, resonaron pasos violentos y se escucharon los gritos de un hombre desconocido. César, ¿dónde estás? César. El rostro de César se contrajo de inmediato. Li Wan escuchó el lenguaje abusivo de su boca por primera vez. Cuando Li Wan recobró el sentido tarde y se levantó a toda prisa, César también se levantó a toda prisa. En el momento en que Li Wan se abrochó los pantalones rápidamente y César se sentó en la cama y se subió los pantalones con los calzoncillos, la puerta del dormitorio se abrió de golpe con un fuerte sonido. César. Li Wan miró al hombre que irrumpió con un grito áspero con ojos sorprendidos. De pie en un acolchado grueso, parecía un muñeco de nieve. La nieve se amontonaba sobre su cabeza, hombros y botas, y detrás de él un terrible viento del norte soplaba con la nieve. Al ver un muñeco de nieve tan alto como el de César, Li Wan se puso rígido. Pero tan pronto como se quitó la gorra unida al acolchado, corrió directamente hacia César. Oh, Dios mío, está bien. Qué preocupado estaba, César. ¿Sabes cuánto te bajó el pulso? Si pasa algo, estoy aquí para matarlos a todos. César se sentó en la cama y detuvo al hombre que intentaba abrazar a César mientras hacía reparaciones. El hombre que recibió exactamente el golpe en el estómago rodó por el suelo, dijo César con una mirada molesta en su rostro. Es ruidoso, así que cállate. César masculló algo incomprensible de nuevo. No pude oírlo bien, pero Li Wan pensó que era un insulto. Sin embargo, el hombre, que había sido golpeado sin piedad en el estómago, se levantó rápidamente y comenzó a hablar sin cansarse. Vamos. ¿El médico también trajo qué diablos pasó? Todos dijeron que hubo un alboroto. Parece que hubo mucho sangrado, pero ¿hubo algún shock? Mientras hablaba rápidamente, era como si supiera todo sobre César. César primero salió de la habitación y le dijo a Lee Won: Sal despacio. Ante la consideración de César, que conocía el estado de los dos círculos mejor que nadie, Dimitri lo miró. Inmediatamente, César le cubrió los ojos con una mano grande y lo arrastró. Entonces la puerta se cerró y Li Wan apenas estaba solo. Tan pronto como salí, sopló un viento fresco. César frunció el ceño ante la puerta principal mal rota. Era obvio que el culpable ni siquiera tenía que preguntar. Char, necesitas calentar tu cuerpo, pero con este frío. Date prisa y súbete al helicóptero, te atenderé adentro. Tan pronto como vio la parte superior del cuerpo desnudo de César, el médico se puso contemplativo y tembló. Cuando César se dio la vuelta, Dimitri dijo que no se preocupara. Toma tratamiento. Lo tomaré por ti. Dimitri agregó en voz baja. Mi presión arterial bajó a 60. Todos están listos para ir a la guerra. Como dijeron, las caras de los guardaespaldas estaban todas endurecidas. Sus rostros, por lo general inexpresivos, rara vez mostraban sus emociones. Ahora era un momento tan raro. Uno de sus hombres tomó rápidamente el abrigo y lo colgó del hombro de César. César caminó hacia el helicóptero sin decir una palabra. ¿Qué diablos pasó? ¿Sabes lo sorprendido que estaba? Dimitri frunció el ceño mientras guiaba a César al helicóptero. César todavía miraba al frente y avanzó. Había un francotirador. Es solo un poco de dolor. ¿Un francotirador? Inmediatamente, los ojos de Dimitri brillaron intensamente. Después de las extrañas palabras que desaparecieron, César abrió la boca. Su rostro inexpresivo se endureció, exudando una carne extraña. Por un momento, Dimitri quedó hipnotizado por su rostro. Dijo César con una expresión fría en su rostro. Si te gusta la forma en que se ejecutó a Lomonosov, no tienes más remedio que hacer lo mismo. Al escuchar sus palabras como un diálogo interno, Dimitri se estremeció. Cerró sus delgados ojos y respondió con una sonrisa. Por supuesto, Zar. Después de terminar solo el postprocesamiento reacio, Li Wan salió de la habitación. De repente, la sala de estar estaba silenciosamente vacía. Lee Won, que miraba desconcertado a su alrededor, acaba de chocar con un yeti que estaba entrando en la casa. Cuando Li Wan se detuvo en el lugar, Xiao Owen lo saludó con una sonrisa. Señor abogado, esta es la primera vez que nos vemos en persona. Li Wan frunció el ceño involuntariamente. ¿Este hombre me conoce? Lo miró en silencio por su tono grosero, pero al yeti no le importó y le tendió una mano. Soy Dimitri. Primo de César. Lee Wan se enfrentó a un hombre que parecía parecerse a César, pero era completamente diferente, con una sensación extraña. Después de un ligero apretón de manos, Dimitri inmediatamente retiró su mano y continuó. César está en tratamiento ahora. Yo te guiaré. Li Wan, buscando su abrigo tirado en el suelo, lo siguió mientras salía de la casa. La nieve se había detenido hasta cierto punto, pero los copos de nieve seguían soplando. La nieve estaba apilada hasta las rodillas, pero esto era lo suficientemente bueno. Siguiendo los pasos de los que caminaron antes, Lee Won hizo una pregunta. Pero, ¿cómo supiste de este lugar?
Se dice que los aviones y los barcos estaban amarrados debido a la fuerte nevada. Entonces Dimitri se rió en silencio y dijo: las coordenadas están en el cuerpo del zar. Parpadeando ante las palabras inesperadas, Dimitri continuó: César tiene un chip electrónico en su cuerpo que activa una alarma cuando está lesionado o en peligro. Entonces, cuando los signos vitales como el pulso o la temperatura corporal fluctúan, se convierte en una emergencia. La ubicación está determinada por el satélite, por lo que puedes encontrarlo incluso en el mar. Lee Won se quedó sin palabras. Solo había oído hablar de poner algo así dentro de un cuerpo humano, pero era la primera vez que lo veía en persona. Pensé que era solo un dispositivo electrónico poco realista. Dimitri le dijo a Li Wan, quien se quedó sin palabras por un sentimiento extraño: venga. Cuando abrí los ojos, un enorme helicóptero estaba frente a mí. Li Wan volvió a sentirse avergonzado de que lo que solo conocía como un helicóptero militar estaba siendo utilizado para uso personal. Cuando subió al helicóptero sin decir una palabra, Dimitri, que lo estaba mirando, abrió la boca. Tengo una pregunta. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Por un momento, Li Wan se detuvo y lo miró. Dimitri dijo con una cara que no había cambiado en absoluto: toda la casa estaba completamente congelada, pero solo allí hacía calor. ¿Qué estabas haciendo? Un moretón en la espalda de César. Dicen que lo único que consiguió el francotirador fueron disparos. Li Wan frunció el ceño ante su rostro sonriente cuando se dio la vuelta. No tengo ninguna obligación de responder. Después de hablar en voz baja, cuando se dio la vuelta, Dimitri abrió la boca. No sé si serás un veneno o un beneficio para César. Dimitri, que se acercó a Li Wan, que había dejado de caminar sin querer, le susurró al oído: si te interpones en el camino, siempre puedo matarte con una sonrisa. Cuando Li Wan se dio la vuelta con el ceño fruncido, Dimitri sonrió. Lo sé. Y pasó con paso ligero como si nada hubiera pasado. Cuando giré la cabeza, un grupo de personas murmuraba. Li Wan se puso de pie en el helicóptero con el sonido de pasos caóticos. Una multitud de gente rodeó a César. Un hombre que parecía un médico y un hombre que parecía un médico y un hombre desconocido, cada uno con una máquina que veían por primera vez, caminaban, mientras Dimitri los atravesaba con confianza y se acercaba a César y hablaba con él. Mientras Dimitri susurraba algo, César escuchaba atentamente, levantando las cejas. Cuando Li Wan los miró, el médico que había terminado el tratamiento a toda prisa firmó una señal de que podía irse. Poco después, los pandilleros que custodiaban el exterior del helicóptero entraron corriendo. Era una pequeña unidad que existía para César. El personal médico y el equipo de contramedidas que mostrarán sus mejores habilidades con poco equipo, e incluso los miembros de la organización que están dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Una vez más, Li Wan sintió una extraña sensación de distancia. El hombre al que acababa de besar antes estaba ahora demasiado lejos. Lee Wan, sintiéndose complicado, encontró un asiento vacío y se sentó. Se escuchó un fuerte ruido y, después de un rato, un helicóptero pesado voló. En el helicóptero que se dirigía al continente, Li Wan se sintió extremadamente cansado y pensó en el futuro. Tan pronto como se bajó del helicóptero que volaba a través de la fuerte nevada, César entró a la casa rodeado de personal médico. Mientras tanto, no podía hablar una palabra con César. Lee Won miró hacia la ventana transparente de la habitación de César. Podía ver a la gente yendo y viniendo afanosamente desde la ventana. Lee Won, que se quedó allí por un rato, se dio la vuelta y se alejó. Y realmente se fue a casa después de mucho tiempo. 16 No, ¿quién es este? La anciana, que volvió la cabeza al sonido de la puerta del café abriéndose, se sorprendió y gritó con remordimiento. Lee Won la abrazó, quien estaba feliz, con ternura. ¿Cómo has estado? Bueno, entonces, por supuesto. Debes haber sufrido mucho. Mi cara está partida a la mitad. Li Wan continuó mientras escuchaba a la anciana maldecir a su empleador y patear su lengua. Me detuve después de un tiempo. ¿Está el tío Nikolai ahí arriba? La abuela asintió rápidamente. Está bien, vamos arriba. Ten sed, solo tú estás esperando. Si me escuchas, me sentiré mejor. Después de saludar brevemente a la ansiosa abuela, Lee Won subió las escaleras. Llamé suavemente, y después de un rato apareció una cara familiar. No tú. Nikolai lo metió rápidamente dentro, gimiendo de placer. Había signos evidentes de un niño dentro de la casa. El olor a ropa sucia y heces de bebé por todo el lugar le irritó levemente la punta de la nariz. Li Wan sonrió brillantemente mientras se movía hacia la pequeña cama en el medio de la sala de estar. Hola, ¿cómo estás? Cuando extendió el dedo para saludar, el niño levantó la mano y agarró el dedo de Lee Won. Detrás de Li Wan, quien sonrió dulcemente, la esposa de Nikolai le habló. Bienvenido, señor Lee Won. Dijiste que no podías venir por un tiempo debido al trabajo, ¿te fue bien? Cuando dejó la taza de té en la pequeña mesa de té, su rostro estaba lleno de anticipación.
Se esperaba que Li Wan finalmente se concentrara en su juicio. Li Wan respondió con un profundo arrepentimiento. No, todavía está pasando. Pero de ahora en adelante, viajaré al trabajo, así que, si tienes algo que hacer, ven a mi habitación en cualquier momento. Decepcionada, rápidamente sonrió. Li Wan se sentó en la silla proporcionada por la pareja, bebió té y explicó brevemente lo que había sucedido. Los rostros de la pareja brillaron como el sol cuando les dijo que el trabajo en el que están trabajando actualmente está relacionado con el senador Sanov, y que, si lo resolvemos bien, podemos obtener pruebas decisivas. Tan pronto como se encuentra un testigo, el juicio termina. Por favor, aguanta un poco más. Animados por Li Wan, la pareja se tomó de la mano y asintió con la cabeza. Sin embargo, con sus rostros llenos de esperanza, una parte del corazón de Lee Won no estaba tranquila. Era fácil de decir, pero la pregunta era cómo resolverlo. Esta vez, tienes que cavar alrededor de Sanov. Quizás Li Wan estaba ocultando el hecho de que era el mismo que el origen nuevamente. Cuando salí de la casa de Nikolai, mi abuela subía las escaleras. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Li Wan, quien corrió por ella con artritis, le entregó una nota. Alguien vino a verte mientras no estabas. Ahora recuerdo algo. ¿Es eso así? Puede ser el cliente. Li Wan, quien abrió la nota diciendo que es difícil por un tiempo, inclinó la cabeza cuando vio la nota con su nombre y número de teléfono escritos. La abuela continuó. Era una anciana bonita. Fui a pedirte que me contactaras. No olvides llamarme. Está bien. Dejando atrás las palabras de agradecimiento de Li Wan, la abuela luchó por bajar las escaleras. Li Wan miró la nota y se dirigió a su habitación. Tanto el nombre como el número eran desconocidos. Li Wan entró en la habitación con la cabeza inclinada e inmediatamente sacó su teléfono celular y marcó el número. No había nadie contestando el teléfono a pesar del timbre constante. Li Wan esperó pacientemente a que el oponente recibiera. Después de esperar mucho tiempo, la señal finalmente condujo al tono de guía de la máquina, y Li Wan colgó el teléfono y volvió a inclinar la cabeza. Los dos estaban sentados uno frente al otro con una mesa de té en el medio en el salón donde la cálida luz del sol entraba a raudales. El teléfono sonaba constantemente, pero la mujer no contestó el teléfono. El timbre constante del teléfono finalmente se detuvo. El hombre sentado al otro lado dejó la taza de té con indiferencia y dijo: ¿No es ese el punto de decir que solo venimos a vernos por primera vez en 20 años? Ella arqueó las cejas ante la voz tranquila. Estaba lleno de agua profunda con una cara arrugada. Estoy hablando de algo importante, Mikhail. Ella entrecerró los ojos y agregó: No, señor Lomonosov. Mikhail la miró al otro lado de la calle sin decir una palabra. La una vez brillante belleza de la mujer ahora tenía el paso del tiempo en su rostro que no podía ser ignorado. Mikhail abrió la boca. ¿Cuándo supiste de mí? Natasa. A la voz baja, ella respondió con la espalda recta. ¿Has olvidado? Soy un periodista. No es difícil averiguarlo. Mikhail se rió en silencio. La columna vertebral de Natasa se estremeció por un momento, pero reunió el coraje para continuar. Creo que fue una buena decisión de tu parte dejar el lado de Suyeon. En ese momento, estaba resentido. Natasa preguntó con una cara endurecida. ¿No podemos usar esa determinación de nuevo esta vez? Mikhail entrecerró los ojos. Pasó un pesado silencio. Después de un rato abrió la boca. ¿Me estás diciendo que me vaya de nuevo? ¿Por qué no? ¿No es eso lo que ya has hecho? Natasa levantó la barbilla desafiante. Ahora vive en paz. ¿Ahora, vas a intervenir y estropearlo todo? Tú sabes mejor por qué Lomonosov-san abandonó a Suyeon. Natasa agregó en un tono fuerte. Si aparecieras, no lo estarías ayudando. Mako se quedó sin habla de nuevo. Natasa lo observó nerviosa mientras tomaba la taza de té. En silencio y se la llevaba a la boca. La taza de té se estrelló contra el pedestal e hizo un pequeño sonido. Mikhail miró a Natasa y abrió la boca. Entiendo lo que dices. El rostro de Natasa se iluminó por un momento. Pero lo que Mikhail dijo a continuación no fue lo que ella esperaba. Pero si me estás buscando así, no tendría sentido conocerte. ¿Le ruego me disculpe? Natasa hizo un sonido agudo de incredulidad. Mikhail la miró con una sonrisa amarga. Gracias por su preocupación. Pero hago mi trabajo. A Natasa, que se había puesto pálida, Mikhail fue el primero en levantarse y sonreír. No puedo despedirme porque estoy ocupado con el trabajo, así que por favor comprenda. Bueno, entonces, adelante. Sin un momento para atraparlo, salió del salón. A través de la puerta que se cerraba, pudo ver a los pandilleros esperando afuera inmediatamente siguiéndolo. Natasa trató de beber el té con manos temblorosas y luego volvió a dejarlo. Ella se mordió el labio con ira. Maldito bastardo, nada ha cambiado.
Tan pronto como colgué el teléfono con el tono de llamada que no respondía, sonó el teléfono de Li Wan. Cuando Li Wan, que había hecho una pausa, contestó el teléfono, se detuvo un momento como para recuperar el aliento, y luego la otra persona abrió la boca. Pensé que no eras del tipo que huía. Lee Won involuntariamente frunció el ceño. No me escapo. Acabo de llegar a casa después de mucho tiempo. Agregó brevemente. No estaba de humor para hacer nada en este momento de todos modos. ¿Puedo preguntar cómo está tu cuerpo? Li Wan vaciló ante el pensamiento que de repente pasó por su cabeza. Estarás bien de todos modos. Hay gente por todas partes. Sin embargo, siempre estaba solo. Ahora que ya lo sabía, no podía fingir que no lo sabía. Mientras dudaba, César abrió la boca. Con una voz mezclada con una risa corta. Es desafortunado. Pérdida de la oportunidad. Tardíamente, Lee Won se dio cuenta de otro significado detrás de sus palabras. En un instante, su rostro se puso caliente. Debería haberle dicho que no fuera una mierda, pero se me acabó el tiempo. César habló primero con Li Wan, quien abrió la boca tarde. Entonces, ¿cuándo es el próximo? Su voz, más lenta y grave de lo habitual, pareció aclarar sus intenciones. Lee Wan respondió deliberadamente sin rodeos. Cuando quiero. César se rió de nuevo. Me picaba la espalda todo el tiempo. Parecía que alguien estaba hablando detrás de él. ¿Qué tal pasado mañana? Como pidiendo una cita, preguntó. Di no. Lee Wan sintió momentáneamente la necesidad de poner a prueba a César, pero se resistió. Estupendo. Cuanto antes se haga el trabajo, mejor. Li Wan, quien aún respondió sin rodeos, colgó el teléfono de inmediato. César dijo algo, pero no lo oyó. Debe haber sonado obvio al menos. El cielo azul claro rara vez brillaba. Lee Won, que había estado atrapado en la interminable nevada hasta hace poco, estaba agradecido por el invierno de la ciudad que se sentía mucho más cálido y claro que eso. El scooter que le presté a mi abuela el día anterior tenía un rendimiento similar al anterior, pero con un diseño diferente. Li Wan fue a trabajar a la casa de César, teniendo cuidado de no detener el scooter en el medio controlando la velocidad adecuadamente. Bienvenido a... El rostro del mayordomo que lo saludó apareció de nuevo. Li Wan se saludó y se dirigió a la biblioteca siguiendo su guía. El estudio seguía siendo el mismo que había dejado. De repente, sentí una sensación extraña pero familiar. Todo lo que había sucedido en el pasado se sentía como un sueño. Parecía que le tomaría algún tiempo acostumbrarse a los documentos que estaba mirando nuevamente. Con eso en mente, Li Wan se dio la vuelta y llamó al mayordomo. ¿Qué ahí está el zar en casa? El mayordomo se giró y miró a Li Wan, luego respondió. No, fuiste a trabajar. El mayordomo habló con Li Wan, quien se sintió vagamente decepcionado, como si lo hubiera recordado demasiado tarde. Te dije que esperaras porque saldré del trabajo a tiempo. El mayordomo, que añadió en un tono muy profesional, lo dijo y se dio la vuelta. Lee Wan de repente sintió que su corazón latía y corrió al estudio. Está bien, puedo hablar sobre el senador Sano. Recordando las palabras del nuevo testigo en la isla, Li Wan se sentó. Me tomó un tiempo concentrarme en mi trabajo. Lee Wan, que consultaba la hora con frecuencia, pensó que todo se debía a su impaciencia por encontrar nuevos testigos. Pero fue solo unas pocas horas después que apenas podía concentrarse en el papeleo y concentrarse en su trabajo. De repente, escuché el sonido de un auto. Lee Won, que había estado preocupado por el papeleo, de repente levantó la cabeza. Una débil luz del faro parecía brillar a través de la ventana oscurecida. Lee Won volvió a mirar el documento como si nada hubiera pasado, pero el tipo de letra, que había llenado su campo de visión hasta hace poco, solo temblaba en negro y no podía entender el contenido. Fue cuando sin darme cuenta fruncí el ceño y escuché otros documentos. Escuché pasos caminando por el pasillo. Involuntariamente nervioso, Li Wan tensó rígidamente su postura y pretendió leer los documentos diligentemente. El sonido de pasos se acercó. Traqueteo. La puerta se abrió de inmediato y Li Wan contuvo la respiración sin darse cuenta. Estaba bajando la cabeza en silencio, fingiendo no saber, cuando un hombre que entró voluntariamente abrió la boca. No es hora de ir a trabajar. Li Wan se detuvo ante la voz del hombre grosero. Sin querer abrió la frente, que había sido mal visto, y levantó la cabeza, pero pronto volvió a fruncir el ceño. Dimitri lo miraba con una gruesa piel sobre un hombro. Era la primera vez que veía un traje morado oscuro y le dio a Lee Won una nueva sensación, que ni siquiera sabía que se podía producir un traje de ese color. Un traje que habría parecido un payaso si otros lo hubieran usado inesperadamente le sentaba bien a Dimitri. Lee Won, quien lo miró en silencio, respondió con el ceño fruncido. Tengo algo que decirte con César. Se dio cuenta de que había dicho su nombre sin darse cuenta, pero Li Wan no se molestó en cambiar su nombre. Entonces Dimitri sonrió brillantemente, se inclinó hacia adelante y se puso en cuclillas frente a Li Wan.
Yo también. KISL Rang. Dijo Dimitri, que había cortado deliberadamente la pronunciación. Solo nosotros dos. Bueno. Lee Wan volvió la mirada con indiferencia y volvió al documento. No había tiempo para esto. El juicio debe terminar pronto. Días después de cerrar la fábrica, Lee Wan trató de enfocar su mente pensando en la pareja Nikolai y sus hijos que sufrían dificultades, pero sus nervios seguían volviéndose hacia el hombre sentado a su lado. Tengo una pregunta para ti, dijo Dimitri. ¿Estás en buena forma? Lee Wan frunció el ceño ante la repentina pregunta y miró a Dimitri. Dimitri continuó con una sonrisa en su rostro. ¿Cuántas veces se han tratado en un día? Sería difícil manejar a César con solo unos pocos hombres. Como si Lee Wan estuviera hablando, parpadeó y lo miró con el ceño fruncido, y Dimitri entrecerró los ojos. Un abogado con una cara que parece haberse comido a algunos hombres. En ese momento, el sonido del motor de un automóvil se escuchó afuera. Esta vez, César ha regresado. Dimitri se puso de pie abruptamente, discutiendo a solas con Lee Wan, quien no decía nada. Me pregunto si realmente tiene las habilidades. Al ver la espalda de Dimitri mientras se daba la vuelta y se alejaba, Lee Wan fue absurdo y solo dejó escapar una breve exclamación. Entonces, se escucharon pasos en el pasillo. Esta vez fue de César. Se levantó de su asiento y sin querer buscó a tientas y tocó su ropa. En otros momentos, ni siquiera me importaba si estaba arrugado o no, pero ahora de alguna manera estoy realmente preocupado por eso. Cuando me despertaba, siempre estaba buscando a tientas en la parte de atrás de mi cabello para revisar, y escuché un ligero golpe. Cuando Lee Wan volvió la cabeza, después de un rato la puerta se abrió y apareció César. Golpeteo. De repente, fue como si el latido del corazón se escuchara justo en mi oído. César, que también miraba en silencio a Lee Wan, que lo miraba fijamente, dio un paso adentro con una leve sonrisa. Hola. Hola. Era el mismo de antes. Lee Wan, quien estaba preocupado por cómo sería su cuerpo, se sintió aliviado por dentro ya que no se veía incómodo en su complexión o comportamiento. César habló con voz tranquila, como de costumbre. Es un poco tarde, pero me preocupaba que pudiera haberse ido. Lee Wan respondió sin comprender. Te he estado esperando porque tengo algo que decirte. Estaba hablando del senador Sanov en la isla. César sonrió con amargura ante las palabras añadidas, como si no se equivocara. Yo también iba a hablar de eso. Ve al salón. César se volvió primero y salió del estudio. Mientras revisaba el papeleo y salía al pasillo, Lee Wan suspiró ante esta insoportable tensión y confusión.